Así es, mi querido oyente, sintoniza emisora Vino Nuevo, tu banda ancha con Dios, emisora que vivifica tu vida. Y continuamos en esta mañana en el desarrollo del devocional después de haber escuchado esta canción Solo no estoy de Cales Luima. Y como bien dije, entramos en un tema bastante interesante en Primera de Samuel. Les voy a dar ya el capítulo, vamos a estar en el capítulo 2, pero contextualizamos un poco en el capítulo 1. Vamos primero a estar en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 hay algo muy interesante. Después de que Ana canta y eleva un cántico al Rey de Reyes y Señor de Señores, hay un proceso bastante interesante en este pasaje. Y es que habla del comportamiento de los hijos de Elí. ¿Sabe? Para muchos este tema puede ser un poco difícil de afrontar, difícil de asimilar, eh, difícil tal vez de sintetizar. Incluso llegarán a decir, pero José Luis, usted no tiene hijos, ¿cómo nos va a hablar de esta forma? Mire, no les voy a hablar desde mi experiencia, sino les voy a hablar desde la perspectiva bíblica. Espero que en el futuro, cuando yo tenga hijos, también si llego a perder mi perspectiva del reino de los cielos, pues sencillamente exista también una persona que me recuerde esto, o que cuando yo vuelva a leer la palabra, que vuelva a recorrer los pasajes de la Biblia, logre recordar lo que debo hacer como padre, mi objetivo como padre. Y aquí hay algo muy interesante y dice la palabra en el versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Samuel de la siguiente manera: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecerle el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer. ¿Sabe? Aquí hay algo muy interesante en el desarrollo de todo este pasaje. Lo primero que analizamos en este pasaje es que vemos que estos hombres, los hijos de Elí, estaban teniendo un comportamiento alejado a la presencia de Dios. Mire, es que incluso la palabra dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto era algo muy contraproducente, ya que Elí también era un sacerdote, era como una generación de sacerdotes que estaba ahí. Por ende tenían que tener ese conocimiento de Jehová, ese conocimiento de Dios. Lo primero que vamos a ver en esta mañana, mi querido hermano, es nuestra responsabilidad
no solamente como padres de sangre o padres terrenales, sino como también esos padres espirituales, aquellos que hemos decidido o que queremos llevar la palabra a personas y que hay personas que nos siguen o que están ahí al pie de nosotros preguntándonos cada detalle de la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad de pasar el conocimiento de Dios a otras personas. Estos, lo primero que vemos es que eran hombres impíos, pero mire que esto no venía de este instante, o sea, no era un comportamiento solamente de los hijos de Elí, sino que Elí ya estaba presentando una desconexión espiritual, y lo vemos cuando Ana llega al templo y este hombre no percibe el deseo de Ana de clamar a Dios, de postrarse delante de la presencia de Dios y implorar desde del secreto de su corazón a Dios que le respondiera su oración y le diera hijos, sino que Elí llega y dice: esa está borracha. O sea, estaba tan desconectado también de la presencia de Dios que no percibía los momentos de espiritualidad de las personas. Dice la palabra en el versículo 5 de Primera de Samuel capítulo 1. Acompáñeme rápidamente, dice: pero a Ana daba una parte escogida, hablando de unas ofrendas o una parte de sacrificio que le daba el Cana a sus mujeres. Este tenía dos mujeres, una era Penina y la otra era Ana, y de quien hablamos en este preciso instante. Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, la enojaba y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que hacía cada año cuando subía, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidaré y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Sabe? El problema de Elí es que había entrado también en un estado en el que no se preocupaba ni por su vida espiritual ni por la vida espiritual de sus hijos. Aquí realmente él, como sacerdote, más adelante le dice algo que no estaba bien establecido o que no era muy correcto que le hubiera dicho a una persona que se haya acercado al templo de Jehová a buscar la presencia de Dios. Dice: Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y le dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición de lo que has hecho. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Pero antes de ello, le dice Elí de esta manera. Este era el pasaje que quería que leyéramos. Versículo 14 del capítulo 1 de Primera de Samuel. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Sabe? Muchas veces
En nuestra labor de sacerdotes, cuando hablo de sacerdotes, no quiero que usted lo establezca solamente para la categoría de pastor o del líder de una congregación, sino sacerdotes de nuestra familia, directrices de nuestra familia. Cuando estamos en esa labor de sacerdotes, eh, y también directrices y padres espirituales de otras personas, estamos simplemente con la opción de señalar, con la opción de poner piedras en el camino, porque sabe por qué nos ponemos en esa situación, porque estamos en una desconexión espiritual. Cuando hay una desconexión espiritual en nosotros, en nuestras vidas, y no somos capaces de percibir la necesidad espiritual del otro, solemos cometer este tipo de errores, de señalar las acciones de otros que dentro de su corazón están buscando con todas sus fuerzas, con toda su alma, la presencia de Dios. Mire, algo muy interesante, ahorita regresamos a este pasaje, pero vemos ahora regresando al capítulo 2 donde estábamos, que es nuestra cita base, dice algo muy interesante: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, la olla, el caldero o la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. Hay algo muy importante, mira, en Levítico y en todo este pasaje de Levítico vemos muchos fragmentos donde Dios especifica cómo deberían ser las ofrendas y los sacrificios a Dios. Y claramente dentro de esos sacrificios el pueblo sacerdotal, es decir, todo lo que era la tribu de Leví, esta tenía que estar ahí para ofrecer, o estaban en la parte del sacerdocio, y por eso a esta nación o a esta parte del pueblo, a esta tribu, no se le dio parte de la tierra. Es decir, ellos no tenían parte de la tierra donde cosechar, no tenían parte de la tierra donde tener ganado, ni nada de esto. Solo se enfocaban en toda la parte sacerdotal. Y el pueblo llevaba sacrificios, pero quemaba una parte. Ellos quemaban una parte para que subiera como olor fragante delante de la presencia de Dios, y Dios pudiera tomarlo como un sacrificio genuino delante de él y poder perdonar los pecados del pueblo. Y había otra parte que quedaba para el sacerdocio. Eso todo está especificado en Levítico, si usted lo quiere leer. Y en toda esta parte de quedaba para ellos una parte específica, pero ellos tenían que quemar la grosura, tenían que sacrificar alguna parte, derramar la sangre del cordero. Y resulta y pasa que estos dos varones, los hijos de Elí, habían tomado la decisión de desenfocar todo parámetro que Dios había puesto por delante de ellos. Se habían olvidado de todo principio, eran impíos, no conocían a Jehová porque no les importaba hacer y deshacer dentro del templo de Dios ni en el lugar donde se hacían los sacrificios, sino que incluso pedían que se sacaran cosas antes de que se quemara el sacrificio, antes de que el sacrificio fuera, es decir, ellos se habían puesto por primer lugar ellos antes que la presencia de Jehová. ¿Sabe, mi querido oyente? Lo que nos trata de decir la palabra de Dios. Aquí hay algo muy interesante, y es que Elí en ninguna de estas instancias intervino. Elí no se convirtió en esa piedra de tropiezo, y eso es algo que se le recrimina más adelante. Le dice Jehová que por qué él nunca estuvo estorbando el pecado de sus hijos. ¿Sabe, mi querido hermano? Muchas veces nosotros como padres nos hemos entrado en una zona de confort en la que no estorbamos el pecado de nuestros hijos. Hay algo muy interesante
Y es que muchas veces decimos, no, es que yo no lo obligo, yo trato de inspirarlo, yo no le puedo decir que haga o deshaga, no quiero que con mis comportamientos, más bien que cuando yo le diga no tiene que ir a la iglesia, que mientras que esté bajo mi techo usted tiene que someterse a mis reglas. No, es que yo prefiero que él lo encuentre y lo busque a su manera, ¿sabe? Esas cosas son un comportamiento conformista dentro del corazón del Padre. Y lo vemos a la luz de aquí de la palabra en base a esto. Y también lo podemos ver en comportamientos como los hijos de David. ¿Sabe? El hecho de que yo tenga eh, una bendición de parte de Dios para estar acercándome a su palabra, estar conociendo su verdad, caminando con él, no quiere decir que yo no deba ser una parte importante y ser obstáculo para el pecado en la vida de mis hijos, llamarles la atención y pedirles un comportamiento ético delante de la presencia de Dios. Es mi responsabilidad como padre, una responsabilidad que había olvidado Elí. ¿Y sabe por qué la había olvidado? Porque él también se había olvidado de quién era Jehová en su vida. Usted como hijo de Dios no se puede olvidar de su legado, de la importancia que Dios ha puesto en sus vidas, la responsabilidad que Dios ha puesto en sus vidas. Su relación de intimidad con Dios debe ser la repercusión también en la vida de sus hijos. Cuando a veces encontramos jóvenes, niños, eh, que no tienen ese deseo, que incluso ven la presencia de Dios como algo pasajero. Yo solo voy porque me gusta hacer alguna cosa, porque allá puedo conocer otro tipo de gente, pero no porque estén anhelando o amando la presencia de Dios. Por eso vemos comentarios de jóvenes que dicen, no, pues es que allá no van casi jóvenes, porque están buscando relacionarse en un círculo social, no están buscando relacionarse con la intimidad de Dios. Y este consejo es tanto para padres como para hijos. Mire, usted nunca va a encontrar la presencia de Dios en las multitudes. A usted va a encontrar ahí una emoción, va a encontrar una relación emocional, pero no va a encontrar una relación de intimidad con Dios. Por eso Jesús les decía cuando estaban acercándose a la presencia, bueno, cuando se acercaban personas a preguntarle muchas cosas, él les decía de la siguiente manera: entren en lo secreto y su padre que ve en lo secreto, su padre que está ahí viendo su comportamiento en intimidad, los recompensará en público. Pero muchas veces nos hemos enfocado sencillamente en buscar lo superficial, y nosotros o los padres de los jóvenes, niños de estas nuevas generaciones, sencillamente se han enfocado en que, ay, no, pues él lo buscará cuando él quiera, ¿sabe? Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino. Yo tengo que ser una persona eh, con visión, una persona enfocada, que no deje que estas cosas sucedan, que mis hijos quemen ofrenda que no sea agradable delante de la presencia de Dios. Comportamientos como estos que tenían este par de jóvenes, porque la palabra los describe como jóvenes, no es que fueran ancianos, sino que eran jóvenes. La palabra claramente dice, aquí en este pasaje, regálame un instante, dice, versículo 14, y lo metía en el perol, sacaba en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio era para el sacerdote y lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida. Mire, eso es otro error que cometían estos
jóvenes. El versículo 17 dice que ellos eran jóvenes, pero era otro gran problema que cometían estos jóvenes. ¿Sabe que Jehová, Yahweh, el rey de reyes y señor de señores, había estipulado que hubiesen diferentes tipos de ofrendas? Habían unas ofrendas que tendrían que ser cocidas, otras que tendrían que ser quemadas o asadas a fuego, ¿sabe? Y estos decían, no, pásenme la cruda y antes de que queme la grosura, mejor dicho, yo quiero la mejor carne de una vez y lo que reste quémenlo a Jehová. Ese es otro gran problema, mi querido oyente. Cuando decimos o dejamos que nuestros hijos le den lo que reste a Jehová. Está muy bien que se enfoquen en su carrera universitaria, en su colegio, en todas esas cosas, pero dejamos que nuestros hijos le den lo que reste a Jehová. Por ende, están después de que terminan sus labores educacionales o responsabilidades educacionales, no hay un instante para leer la palabra, sino que van y buscan otras cosas, juegos, otro tipo de distracciones, se relacionan con personas que no les están ayudando a crecer espiritualmente. Y después el lamento de los padres es, ¿por qué mi hijo está allá? ¿Por qué mi hijo, si yo le he dado ejemplo? ¿Sabe? Por más ejemplo que pueda dar un padre o una madre, cuando llega un círculo social donde éste se siente cómodo, donde éste se siente atraído, donde éste se siente incluso con el protagonismo, va a negar todas esas cosas que dice su padre y sencillamente vamos a encontrar comentarios en ese círculo social donde, ay, que se la monta su papá, ay, no, pero su papá es el que lo manda, y muchas cosas que lo hacen sentir atacado porque no tienen una identidad. Los hijos de Eli no tenían una identidad, lo único que les importaba era sacar el beneficio de la labor que estaban desempeñando. ¿Sabe? Responsabilidad generacional de ser obstáculo del pecado. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Otro punto. Mi querido hermano, que usted trate de tener visión y darse cuenta de que usted como hijo de Dios y como padre que tiene que dejar o tiene la responsabilidad sacerdotal, no puede dejar que sus hijos menosprecien. Muchas veces dejamos que las personas menosprecien la presencia de Dios. Y aquí hay algo muy interesante y un trasfondo o un contraste más bien en esta historia, y lo veíamos ahorita en el capítulo 1, y es una mujer que no había tenido hijos, una mujer que anhelaba tener su hijo, y hace una promesa desde su vientre, una promesa que no fue quebrantada, sino que ella anhelaba a su hijo, pero solo lo tuvo mientras que lo destetó, y después estuvo todo el tiempo en el templo, sirviendo, ministrando, dice la palabra, y la palabra ministrar significa servir. Así que este joven se llamaba, aquí en este pasaje se llama Samuel. Y había una promesa que había hecho su mamá. Ana había dicho que él sería nazareo a la presencia de Dios, es decir, consagrado, apartado para él, y estaría en servicio al sacerdocio. Samuel se convierte en el último juez que tuvo Israel. Es decir, en ese proceso de anarquía donde no había nadie que dirigiera un gobierno, él era el último juez. Él sería el último juez y también el primer profeta que levantaría Jehová por una decisión de su madre. Mire lo importante, esto no fue algo que
decidió Samuel, fue lo que decidió su madre. Que a veces decimos, no, es que yo tengo que dejar que, claro, el niño tiene que tener la decisión, él va a tener que chocarse con la presencia de Dios en algún instante, pero la decisión de su madre fue educarlo en las mejores cosas y en las cosas correctas que fueran agradables a Dios. Si quieres, se devuelve conmigo un instante al capítulo 1 y vamos a verlo detenidamente. Versículo 4. No, vamos a leer desde el versículo 7. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de corazón oró a Jehová, lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, mire muy bien este voto que hace Ana. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por sobre su cabeza. Una decisión de Ana, de que su hijo debería tener ciertos comportamientos delante de Jehová. Es decir, una decisión de su madre. Y a veces llegamos a las conclusiones de que no, es que yo no puedo obligar a mi hijo. No es que usted lo esté obligando, es que usted ha tomado una decisión. Se ha tomado una decisión de que su hijo sea recto y correcto delante de la presencia de Dios. Ana tuvo determinación, cosa que no tuvo Elí en su caminar. Elí nunca fue obstáculo para el pecado de sus hijos. Y más adelante vemos las consecuencias donde estos jóvenes, al quemar una ofrenda delante de la presencia de Dios sin que el consentimiento de que Jehová lo haya autorizado, sino que subió un fuego extraño delante de la presencia de Dios, esos hombres murieron consumidos por el fuego de esta misma ofrenda. ¿Sabe? Cuando nosotros no nos convertimos en ese obstáculo para el pecado en la vida de nuestros hijos, estos van a ser consumidos por el pecado. Y por eso llegan momentos en la vida en donde dicen: yo ya no quiero conocer, yo ya no quiero saber más de esa iglesia. Y sabe, los mayores argumentos que utilizan y que yo he visto a lo largo de muchas entrevistas que he hecho a diferentes personas es que no, es que yo me alejé fue por las actitudes de las personas en la iglesia. Yo me alejé fue porque mi papá me obligaba. Yo me alejé. ¿Sabe? Si uno se pone a analizar todas estas situaciones, las personas no se alejan por ese tipo de situaciones. Ese es el argumento que utilizan para maquillar la verdadera intención de alejarse de la presencia de Dios. Porque la razón por la que uno decide alejarse, yo tomé a veces iniciativas de querer alejarme de la presencia de Dios. Y esas iniciativas iban impulsadas no porque las personas me rechazaran o porque hubiera hipocresía dentro de la iglesia. Que habían comportamientos no muy buenos y aún lo siguen habiendo. Pero ese no era la justificación. Ese era el maquillaje que yo quería o que cada una de las personas queremos utilizar para poder alejarnos y justificar nuestra forma de alejarnos de Dios. Realmente lo que nos aleja de la presencia de Dios es mi deseo de querer hacer otras cosas.
Es mi deseo de querer refugiarme en el pecado. Entonces está el círculo social donde, no, pero qué, salgamos de fiesta, vayamos de rumba, mire, meta esto, usted nunca ha probado la marihuana, todas esas cosas y empieza a absorberlo. Y usted como padre, sencillamente, no, yo lo dejo que esté ahí solito. No quiero ser un padre mamón, yo quiero ser un padre moderno. ¿Sabe que ese es el problema? Es que yo quiero ser un padre moderno para mis hijos. ¿Y el padre moderno cuál es? El que se la pasa todo el tiempo en un dispositivo y olvida la labor educacional de su hijo. En cambio, Ana, mire cómo continúa diciendo este pasaje. Después de que ella decidió que no sucedieran estas cosas, después de que Elí le acusara que estaba borracha, que estaba ebria, y al final dice el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y mire que esta multitud de congojas y de aflicciones no vinieron después de que tuvo a su hijo. Fue una decisión que ella determinó desde el vientre, incluso desde antes de que pudiera concebir, porque ella no había podido concebir. Y a veces afrontamos nuestro dolor después de la concepción, después de que ya hemos dejado que nuestros hijos hagan lo que se les plazca. Ahí es cuando empezamos a decir, Dios, pero ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no transformas? Sé que está sonando tal vez un poco duro este mensaje, pero son cosas que nosotros necesitamos entender. Si no entendemos la verdad de la palabra, y no lo estoy hablando desde mi experiencia, lo estoy hablando a la luz de dos historias en la palabra de Dios. Una, la de Samuel, que ahorita vamos a ver ese comportamiento que tuvo Samuel. Y otra, la de los hijos de Elí. Mire, continúa diciendo la palabra. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el Caná se llegó a Ana, su mujer, es decir, tuvo relaciones con ella, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y lo puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio como es acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Mire, el deseo de Ana era tener un hijo. Era su mayor deseo. Poder tener un hijo. Pero después de que lo tuvo, ella, bueno, aunque lo había decidido desde antes, era que se quedara siempre en el templo. Usted dirá, pero esta mujer toda loca pidió un hijo y ahora lo va a dejar botado en otro lado. No, sino que ella había tenido una determinación. La determinación de que él fuera educado en todos los principios del reino de los cielos. Padres, madres que me escuchan, es importante y es hora de que tengamos determinación. Si yo quiero que mi hijo siga un legado espiritual. Dice el versículo 23. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que le destetes
solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Usted puede ver la determinación contundente que tuvo Ana a la hora de llevar a su hijo delante de la presencia de Dios. Más adelante vemos, lo leímos hace un instante en el capítulo 2, que decía que el pequeño Samuel ministraba con un efod delante de la presencia de Dios. Él estaba ahí sirviendo a Dios, y después recibe el llamado de parte de Dios directamente, también a muy temprana edad. ¿Sabe? Y yo no le estoy diciendo a usted, no le estoy pidiendo que usted ahora le diga a su hijo que tiene que abandonar la carrera en la que está estudiando, que tiene que abandonar todos los principios todos los emprendimientos y sueños que tenga, y que ahora se dedique a estudiar teología y que se convierta en un pastor o que se convierta en un ministro de la palabra. No, sino que él tenga esa identidad en el lugar donde vaya, donde se pare, de servir y obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra. No que en la universidad donde esté sea otra persona diferente y se vaya de rumba, emborrachándose, cometiendo otro tipo de actitudes que no sean agradables delante de Dios y delante de su presencia, delante de la presencia de cuando usted o lo esté asistiendo a una congregación, sencillamente sea otro tipo de persona. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque en algún punto de mi vida yo fui esa persona de dualidad. Yo tenía un comportamiento diferente en el colegio, pero en la iglesia yo era, el niño, como era un niño que había sido elegido, yo no sé, fortuitamente llegué a ser líder de un grupo familiar. Entonces estudiaba la palabra, leía la palabra. A mis 9 o 10 años era el líder de ancianos de 50 años, jóvenes de 20, de adultos de 30, de 35, y yo era el que les daba la palabra. Pero en el colegio era otro tipo de persona. Entonces, es importante entender la importancia de un padre y una madre que están ahí educando a sus hijos. Resulta y pasa que mi mamá siempre estaba diciendo: ya oró, ya leyó la palabra, ya oró, ya leyó la palabra, ya oró, ya leyó la palabra. Y esa insistencia de orar, de leer la palabra, fueron las que hicieron que nunca me desviara por otros caminos. Ahora usted dirá: pero usted tiene otros 2 hermanos que no están siguiendo a Dios, entonces la labor de su madre no estuvo muy bien hecha. ¿Sabe? La labor de una madre llega en ese punto en el que yo les hablaba, cuando no nos convertimos en personas fervientes y fieras a la hora de estorbar el pecado. Muchas veces se estorba el pecado por un instante. Bueno, eso está mal, no haga eso. Pero somos condescendientes y decimos: bueno, eso está mal, pero mijito, está bien, siga, lo dejo. ¿Por qué? Porque el hijo levantó la voz.
porque el hijo dijo, ah, usted es un anticuado, porque el hijo empezó a confrontarla, porque el hijo empezó a argumentar cosas y usted no supo cómo, digamos, rebatir esas argumentaciones. Por eso es que usted debe también, mi querido oyente, leer la palabra de Dios. Este devocional es para edificarnos como padres. También para aquellos que van a ser padres en el futuro, que tengan bases suficientes para entender que está primero el reino de los cielos antes que cualquier otra cosa, que podamos bendecir a Dios a través de nuestras acciones y poder honrarlo a través de ese obstáculo que colocamos para el pecado, no obstáculo para nuestros hijos, porque a veces nos convertimos en un obstáculo para nuestros hijos, y por eso la palabra dice a través del proverbista que hijos no, padres no provoquen a ira a vuestros hijos. Es importante que nosotros no estemos tampoco siendo esos cantaletosos que se convierten en esas personas que provocan a ira a sus hijos, sino que tengamos toda sabiduría y toda inteligencia para dirigirnos con toda benignidad, con toda paciencia, con toda mansedumbre a nuestros hijos. Mi querido oyente, espero que este devocional haya sido de edificación y de bendición a su vida. Que usted haya podido entender la importancia de su labor como padre. Y también lo hablaba al inicio de como padre espiritual, ¿no? Que aquellas personas que se han acercado a usted para que puedan recibir de la palabra de Dios, puedan también ser edificados espiritualmente por todo lo que usted hace en las vidas de ellos. Así que mi querido hermano, gracias por estar en sintonía, gracias por estar en contacto con nosotros. Bendigo la vida por aquí. Rápidamente voy a entrar a mi WhatsApp. La vida de Nancy Amaranto, de Isabel Buitrago, Miriam Zamora, Janet Ramírez, Betty Puentes, que están ahí en contacto con nosotros en esta mañana. Así que gracias a cada uno de los que están ahí también desde sus casas escuchando este devocional, y recuerden que la palabra de Dios está por encima de cualquier concepto, de cualquier cosa que quiera decir o levantar en argumentos el mundo y los pensamientos de este mundo. Dios es grande, y que Dios le bendiga, Dios le guarde, y lo dejo con esta canción llamada Hay Momentos, y que Dios le bendiga. Gracias por sintonizarnos.